van a estar junto a nosotros y también contarles que hay un bloque en que ustedes pueden participar haciendo preguntas de manera virtual. Nos acompañan para esta conversación Claudia Sotz, economista jefe de Tanner Investment, y Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Con ellos vamos a hablar de un panel titulado ¿Cómo interpretar el mercado financiero en tiempos de conflicto geopolítico? Les adelantaba algo de esto, tenemos un espacio en nuestra pantalla en que ustedes pueden enviar sus preguntas, tal vez comentarios, aportes que quieran ir sumando a la conversación en una zona de interacción, así la hemos llamado, donde aparecen sus preguntas y por supuesto las podemos ir sumando entonces a lo largo que avanzamos en este diálogo. Ahora sí, listas las instrucciones. Claudia, bienvenida, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Rayen. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Hola. Bienvenido, Jorge, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Quiero dar un breve contexto de lo que nos convoca. Esto tiene que ver con lo que hoy está pasando y que, por cierto, permea también a los mercados financieros. Hablamos de un conflicto geopolítico, tenemos los ojos puestos en Ucrania y en Rusia, y esto tiene distintas maneras en que se va afectando diversas partes del mundo. Por cierto, desde la perspectiva económica es la que nos convoca a conversar. Y es difícil prever cuál puede ser la evolución de este conflicto y hasta dónde pueden llegar sus consecuencias. Un ambiente cambiante, un ambiente con incertidumbre, que pone también metas probablemente importantes, difíciles de alcanzar, y es sobre lo que queremos conversar. Metas para los mercados financieros en distintas partes del mundo. Quiero partir justamente por ahí, Jorge, preguntándote, a partir de este contexto en el que nos situamos, ¿cuáles crees que son los grandes desafíos para las economías hoy del mundo mientras estamos viviendo esta situación de conflicto? Gracias, Rayen. A ver, yo diría que lo primero es que los mercados y la economía va a tener que acostumbrarse a navegar en la incertidumbre. Claro. Hoy vemos mayor volatilidad en los mercados financieros. De acuerdo a los últimos informes como el de estabilidad financiera del Banco Central de ayer, hay un deterioro en las condiciones, y esto básicamente es por tres grandes temas. El primero, la guerra, que ha acelerado la inflación que ya venía arrastrándose por las disrupciones que generó la pandemia del COVID. Lo segundo es esta mayor desaceleración global de la economía, incluso con un riesgo de recesión. No hay una percepción de que puede haber una recesión global en los próximos años. Están las condiciones económicas de China. China ha sufrido una desaceleración, probablemente no cumpla sus metas oficiales de crecimiento. Y finalmente los mercados van siguiendo con atención las decisiones que toma la Reserva Federal de Estados Unidos. Creo que esos tres elementos están configurando cómo están reaccionando los mercados financieros en este contexto de mayor incertidumbre. Quiero darle la palabra a Claudia porque probablemente cuando el año pasado nos encontramos en este contexto y tratábamos de vislumbrar el escenario de incertidumbre, sí, también ocupábamos esa palabra, pero era por otras razones, tenía que ver con la pandemia. No nos habríamos imaginado estar hoy en otra incertidumbre, pero esta vez marcada por una situación tan compleja como es una guerra. ¿De qué manera eso que está ocurriendo a tantos miles de kilómetros de distancia empieza a tener afectaciones? ¿Cómo se ve esa afectación en los distintos países, Claudia? Bueno, primero que todo, gracias también, Rayen, por estar acá en la tarde. A ver, la verdad es que, como bien dijo Jorge, esos tres factores obviamente son los riesgos y obviamente las implicancias para las economías. Pero ¿por qué la guerra ha generado tanto impacto? Básicamente por la relevancia que tiene tanto Rusia como Ucrania como exportadores de productos, principalmente de materia prima. Me refiero a commodities, gas natural. Europa tiene una fuerte dependencia de gas natural con respecto a Rusia. Rusia y Ucrania, solamente por tener algunas cifras en la cabeza, representaron el año pasado cerca de un 30% de las exportaciones de trigo. Entonces, imagínate eso que finalmente se detiene, se produce una disrupción en las cadenas de suministro, y por otro lado, en las canastas básicas de la gran mayoría de los países, los alimentos representan alrededor entre un 15 y un 30%. Entonces, por ejemplo, en Chile, los alimentos representan un 17% dentro de la canasta que se mide el IPC, y claramente en los 2 últimos meses, cerca de un 40, un 30%, la inflación está explicada básicamente por alimentos. Entonces, ya de a poco toda esta tendencia que estamos observando, si tú ves o hemos escuchado en los mercados el rally de commodity, solamente para tener una cifra también en la cabeza, básicamente lo que han subido de precio estos commodities es entre un 40 y un 60% lo que va del año. Entonces, claramente eso tiene un traspaso hacia el resto de las economías y por lo tanto a la canasta básica. Entonces,
Eso es un extra que se agrega al costo de la vida y obviamente al tema inflacionario. Ha habido distintas reacciones a lo que ha pasado entre Rusia y Ucrania y, por cierto, aparecen las sanciones. Jorge, me gustaría preguntarte respecto a esas sanciones de Occidente a Rusia y de qué manera eso también va provocando esas afectaciones que empezamos a ver tal vez en lo cotidiano. Uno se pregunta de qué manera esto afecta a un actor que es relevante, más tal vez no es el más relevante, el más grande, pero sí tiene un punto importante dentro del escenario político y económico en este caso. Yo creo, Rayen, que hay que dividir los efectos de las sanciones económicas en dos. Las primeras 3 semanas tuvimos un despliegue de sanciones sin precedentes. Probablemente podríamos citar a Irán cuando se le aplicaron sanciones hace un par de años. Se desconectó del sistema interconectado de comunicaciones financieros a la banca rusa, se congelaron cerca de 400.000 millones de dólares de activos en el extranjero del Banco Central ruso, se prohibieron exportaciones de tecnologías críticas hacia Rusia y así un sinfín de sanciones. Se desplomó la bolsa rusa, se desplomó el rublo. Pero la verdad es que en la segunda etapa, que es la que estamos viviendo hoy día, diríamos en esta etapa de conflicto prolongado, vemos que las sanciones económicas, si bien han afectado a la economía rusa, pareciera que la economía rusa se va recuperando. El rublo se ha apreciado, la bolsa está más estable y eso tiene una razón, creo yo, de fondo, que hoy día aún no, las sanciones no han atacado el corazón de la economía rusa, que es básicamente sus exportaciones de gas y petróleo. Es verdad, Estados Unidos embargó o estableció una prohibición de importación de petróleo ruso, pero la economía estadounidense no depende tanto de la importación de petróleo, de hecho hoy día es un exportador neto. Entonces vemos también en Italia, por ejemplo, que una importante empresa de energía abrió una cuenta en rublos para poder pagar la importación de gas ruso. En la medida en que no haya sanciones más severas a el gas y el petróleo ruso, creo que esa economía va a seguir sobreviviendo y va a mostrar signos de recuperación como lo ha visto, y eso está de la mano, que podremos hablarlo después, con el desafío que tiene Europa de cómo va haciendo una transición de menor dependencia a las fuentes de energía rusas, 45% promedio en el gas, 25% en petróleo, y va buscando otras alternativas de suministro, que es lo que están trabajando hoy día. Jorge, me gustaría entrar un poco más en eso que acabas de mencionar, porque ¿de qué manera interpretas tú esas sanciones impuestas desde Occidente a Rusia, pensando en si no atacan ese corazón? ¿Qué significa esa sanción que da la sensación de ser más un tirón de orejas leve que querer realmente hacer un punto tal vez más profundo en esa manera de intervenir esa economía? A ver, los países occidentales están, y liderados por Estados Unidos, permanentemente pensando en nuevas sanciones. Por ejemplo, el presidente Biden anunció que quiere impedir que se pague una parte de la deuda soberana rusa, que eso significaría que caería en default la economía rusa. ¿Qué significa eso en la práctica? Que aumenta su riesgo, las clasificadoras de riesgo elevan la mala evaluación o nota de ese país, se restringe el crédito, etc. ¿Por qué? Porque hoy en el mundo moderno las sanciones económicas son esta nueva arma de guerra, dejando de lado lo que son la reacción militar, pero la verdad las cosas es que si bien produjo un daño importante en la economía rusa en el corto plazo, al parecer en el mediano no lo ha producido, y las sanciones en definitiva buscan dos cosas. Uno, aislar a la economía rusa, que lo ha logrado parcialmente, y dos, limitar también la capacidad de financiamiento de esa economía, porque en la guerra hay un aumento del gasto importante. Entonces lo que tenemos que ver hacia adelante es cuáles son las nuevas medidas que los países occidentales las están haciendo de manera muy coordinada, Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Europea, y cómo eso pueda generar una presión mayor en un conflicto donde no vemos un horizonte en el corto ni mediano plazo que tenga solución, lamentablemente. Claudia, voy a hacer el paralelo entonces y me voy de lo que pasa entre Ucrania y Rusia y vamos a volver al terreno local. Hemos escuchado mucho hablar acerca de la desaceleración económica. ¿Hay alguna manera de proyectar aquello? ¿Cuál es tu opinión frente a lo que significa justamente el término desaceleración en medio del análisis económico en nuestro país? Sí, bueno, se habla mucho de recesión técnica. ¿Qué es lo que es recesión técnica? Significa 2 trimestres seguidos con cifras cifras negativas. Por un lado, hay un efecto que se llama, obviamente, de base de comparación, dado los altos niveles con los cuales estuvimos creciendo el año pasado, producto, obviamente, sabemos muy bien de las ayudas fiscales, los retiros previsionales, la demanda interna ha crecido demasiado. Entonces, ahora lo que estamos teniendo es que
A ver, veníamos con un ciclo inflacionario a propósito de esta demanda interna que estaba creciendo, por lo tanto ya estábamos teniendo una inercia bastante grande en inflación. De hecho, el Central, recordemos, el año pasado subió la TPM de 0,5 a 4, llegó en diciembre, ahora estamos en 8,25, el máximo histórico. Entonces, por un lado tienes ese efecto inflacionario local de la inercia y lo que estamos hablando ahora en el sentido del impacto de la guerra sobre la economía local agrega un costo de importación más alto. De hecho, ayer también salieron las cifras de cuentas nacionales del Banco Central con las cifras del primer trimestre y claramente ahí ya uno empieza a dimensionar que hay una caída bastante transversal de todos los sectores y en particular si uno empieza a mirar lo que es formación bruta de capital fijo, que es la inversión, por otro lado las importaciones y las exportaciones, claramente ahí ya hay un efecto inmediato de esta alza que estábamos hablando hace unos minutos de los precios obviamente importados. Entonces, dicho eso, agregando lo que veníamos teniendo localmente, claramente que el escenario hacia adelante, sobre todo hacia el segundo semestre, yo diría los últimos 2 trimestres, hay una gran probabilidad de que tengamos esta recesión técnica. Y que por lo tanto tengamos una inflación aún subiendo. Exacto, sí. Hay preguntas que nos están llegando a través de la conversación en la web, digamos, hay algunas preguntas, así que en un instante se las voy a mencionar. Me gustaría, Jorge, preguntarte sobre lo que ocurre en un país pequeño como Chile. Estamos hablando de algo a tantos kilómetros de distancia, pero al mismo tiempo hacemos el paralelo con las afectaciones en el plano local, donde menciona recién Claudia el tema de la inflación, está marcada también esta incertidumbre a nivel internacional y uno se pregunta qué se puede hacer desde aquí para justamente mantener una economía lo más saludable posible a pesar de la situación internacional. Quiero añadir un dato muy interesante a lo que dijo Claudia. La percepción de que la economía global entre en una estanflación, que significa alto nivel de inflación y bajo crecimiento, es la más alta desde el 2008, cuando tuvimos la crisis financiera subprime. Y esto recuerda lo que fue la década de los 70, la estanflación con la crisis del petróleo, que aumentaron mucho los costos de producción y hubo una caída de crecimiento. Hay que mirar con atención si es que la economía efectivamente se está encaminando hacia una estanflación. Chile es un país mediano, abierto al mundo, sensible a estos efectos externos y que ya venía con un problema de inflación donde había un componente interno importante. Los retiros, los estímulos fiscales en el marco de la pandemia, bajas tasas en su momento, pero se le añadió este componente externo muy importante acelerado por la guerra. ¿Qué es lo que creo yo que tiene que hacer países medianos como Chile? Primero tiene que seguir con su senda de diversificar su exposición a los mercados internacionales. Hoy día tenemos una alta dependencia a China, a Estados Unidos, pero hay oportunidades en otras zonas del Asia-Pacífico, lo que se puede hacer con países del sudeste asiático, con la India, que también se están iniciando negociaciones. Y lo segundo son las políticas públicas que tiene que tomar el país y las medidas que va tomando el Estado chileno, el gobierno de Chile, donde todo lo que sea aminorar lo que decía Claudia de el aumento en precios en materias muy sensibles, combustibles, alimentos, lo que hemos visto, por ejemplo, con el aceite, tiene que haber subsidios, pero muy focalizados. Y lo segundo, que hay que tratar de seguir conteniendo las presiones inflacionarias, lo que depende a nivel interno, que lo está haciendo el Banco Central con la política monetaria, pero también lo tiene que hacer el gobierno a través de la política fiscal, tratando de contener el gasto. Entonces, ahí hay un desafío doméstico de nuestras políticas públicas para tratar de mitigar o aminorar los efectos de esta crisis global. Quiero integrar las preguntas que nos llegan a esta hora a través de nuestra caja de interacción, donde ustedes pueden ir también haciendo llegar sus comentarios. Este es Eduardo Rodríguez, que le plantea lo siguiente. Va la pregunta para los dos. Comienzo recogiendo tu respuesta, Claudia, y luego vamos con Jorge. Pregunta, ¿están de acuerdo con las expectativas de los economistas acerca de que los bancos centrales sigan con un aumento en sus tasas, por lo menos durante este año, por las presiones en la cadena de suministros que han sido exacerbadas, a su juicio, por la invasión a Ucrania y por el confinamiento del COVID de China, dice? ¿Y por qué? Ya, lo primero, como buen economista, depende. ¿De qué depende? Obviamente depende de la economía en la cual obviamente este Banco Central esté subiendo la tasa. ¿Por qué? Porque
obviamente que la inflación y con tasas mayores, eso es súper restrictivo a nivel de demanda, disminuye el consumo, el acceso al crédito, bueno, todo lo que ya sabemos que incluso está ocurriendo acá en Chile. Entonces, dependiendo de la etapa de crecimiento o no que esté cada economía y si esos efectos, por ejemplo, voy a poner el caso que creo que es bastante ilustrativo para poder entender esa diferenciación. Por ejemplo, la zona euro obviamente está mucho más afectada directamente y en el cortísimo plazo de lo que está ocurriendo con la guerra, ¿no? Dado su cercanía geográfica. Y por otro lado está Estados Unidos. Estados Unidos ya empezó a subir la tasa. Y por otro lado, Europa, sabiendo que obviamente tuvo un impacto bastante grande con respecto al COVID, tiene una tasa de crecimiento, de recuperación mucho más lenta de lo que ha tenido Estados Unidos. Y claramente este escenario negativo, con mayores precios, obviamente la inflación está bastante alta en la zona de euro como un todo. Sin embargo, solamente para ver la diferencia, sin embargo, el Banco Central Europeo ha sido bastante más cauto en su mensaje de subir o no la tasa, porque obviamente que si aumentas la tasa tiene un impacto a nivel económico, obviamente si sabes que viene una desaceleración. Entonces, creo que depende de la economía en donde tú estés y dependiendo de qué condiciones hay, particularmente con respecto a la inflación. Y déjame solamente hacer el paralelo con Chile, porque muchos también, obviamente, dado los niveles de inflación que estamos teniendo, 10,5, la total y sin volátiles 8,3, la verdad es que uno podría pensar, bueno, que el Banco Central siga subiendo la tasa, la tenemos en 8,25. Sin embargo, lo que acabamos de hablar hace unos minutos, esta desaceleración o esta recesión técnica, ¿el Banco Central tiene que seguir subiendo la tasa? Hay algunas encuestas y precios financieros que incluso señalan de que podría llegar a un 9,75, a un 10%. Pero ¿qué pasaría en términos económicos? Entonces, de nuevo, no lo voy a resolver yo, lo tiene que resolver el Banco Central. Sin embargo, creo que esos ejemplos ayudan a entender y dimensionar que obviamente cada economía tiene su propia historia y por lo tanto obviamente sus propios factores y no es una receta de sube la inflación, subamos la tasa. Y que aplique a todos los países. Exacto. Jorge, ¿te gustaría dar tu opinión respecto a esta pregunta? Bueno, la verdad que yo no soy economista, pero sí hay dos cosas que hay que notar. Primero, que el discurso de que la inflación era más bien transitoria, que fue el discurso de la propia Reserva Federal en el pasado, pareciera que no es así, que no estamos hablando de un efecto transitorio, sino más permanente, acelerado por la guerra y arrastrado por los problemas del COVID. Y lo segundo es que el año pasado, en un contexto de mucho impulso a la demanda, de estímulos fiscales muy altos, los planes de ayuda para tratar de contener el COVID desde el punto de vista económico, generaron un impulso en la demanda muy alto y había un shock de la oferta por todo el problema que hubo en las cadenas de suministro globales. Entonces los precios de los activos financieros también subieron mucho. Y lo que estamos viendo en cierta medida también es un fenómeno poco de la corrección o normalización de precios de activos que estuvieron muy altos, y eso es lo que hemos visto en esta volatilidad de los mercados financieros y de la baja de algunos precios. Y por lo tanto lo que están haciendo los bancos centrales, como mencionaba Claudia, es ir monitoreando cómo se va dando esto y tomando conciencia de que al parecer aquí no estamos frente a una inflación transitoria, sino algo mucho más duradero, permanente y que está impactando en productos muy sensibles para la población. Y que sin duda no son muy buenas noticias. Exacto. Jorge, quiero agregar una pregunta que nos llega y tiene todo que ver con tu área. Dice Diego Granados, pregunta, ¿qué posibilidad tiene en Europa las sanciones a Rusia si es que Rusia y China forman un bloque? Esa es una muy buena pregunta, que es, Rayen, el rol de China. Para China, esta no es su guerra. De hecho, al transformarse en un conflicto prolongado, se le ha transformado en una piedra en el zapato. ¿Por qué? Primero, China tiene una exposición a Occidente infinitamente más alta que la que tiene Rusia, en términos de inversión, en términos de socios comerciales, su megaproyecto de la Franja de la Ruta y la Seda, que está presente en este lado del mundo. Segundo, para tener un dato, lo que comercia China con la Unión Europea y con Estados Unidos es 10 veces lo que comercia con Rusia. O sea, hay una relación económica, sustancialmente más alta. Entonces, esta neutralidad de China tampoco puede tomar partido por Occidente, porque tiene que tener una hegemonía, un liderazgo en Asia Central, y en el Asia Central es fundamental para esa estabilidad tener buenas relaciones con Rusia. ¿Qué es lo que yo veo
más que una generación de bloque, que de hecho creo que va a seguir con esta ambigüedad China, que además enfrenta desafíos políticos internos muy importantes, como la elección que va a tener a fin de año, es que China está mirando esta guerra incómoda, que no le es propia, como un caso de estudio frente a la fuerza que puede tener Occidente para otro tipo de acciones que pueda tener China, por ejemplo, con Taiwán o con la situación del Mar del Sur u otro tipo de tensiones que tiene a nivel regional. Vamos a volver al terreno local. ¿Quieres agregar algo, Claudia, sobre eso? No, muy completo. Ya, voy entonces con el terreno local porque también me gustaría preguntarte cuál es tu visión del mercado financiero o proyecciones en realidad en los próximos meses. Recién decía Jorge, bueno, parece que esto de la inflación, cuando lo miramos hacia afuera, es algo que empieza a no ser tan transitorio. ¿Cómo se ven esas cosas transitorias o que empiezan a parecer medidas permanentes en nuestro terreno local también? Bueno, yo creo que acá obviamente también estamos con bastante volatilidad e incertidumbre y nosotros podemos separar este tipo de inversión en lo que es renta fija, accionario, etcétera. Pero así como estábamos haciendo la analogía de que efectivamente Europa estaba mucho más impactada con respecto a la guerra, cuando uno intenta como ver qué mercados, dónde poder invertir, claramente podríamos decir, ok, busquemos mercados o economías que no están tan relacionadas con la guerra o con la zona. Conflicto. Exactamente. Y por otro lado, intentando ver el vaso medio lleno, pero a nivel de activos, sabemos que los precios de commodities son los que han subido más fuerte, entonces, ok, veamos cuáles son las economías commodity, porque claramente ahí podrían haber oportunidades de inversión, ya sea puede ser en acciones, en mercados de renta variable, también algunos bonos. Entonces, creo que el nivel para poder saber dónde invertir o cómo el desarrollo de los mercados, intentar como desglosar y separar básicamente por los impactos económicos de la guerra. Jorge, tengo más preguntas que llegan a través de nuestra red social interna, voy a ir ya con más de eso. Me gustaría saber cuál es tu visión a nivel latinoamericano, entendiendo que son economías distintas cada uno de los países, más allá de ser propios de una misma región, puede haber también maneras distintas de enfrentar esta situación mundial. ¿Cómo ves esas diferencias? En general, para América Latina, los efectos de la guerra han sido más bien indirectos, no directos como el caso de Europa. Indirectos por el tema de la inflación, los precios, el shock de la oferta que está produciendo la guerra. Para América Latina, en definitiva, cómo enfrenta esta crisis, como también ha ocurrido otras crisis, depende más bien de su marco de política institucional. ¿A qué me refiero con esto? Su nivel de deuda pública, que le permite reaccionar o tomar medidas frente a los efectos económicos de la crisis, su profundidad en los mercados de capitales, la solidez de su sistema financiero, condiciones en definitiva institucionales que son propias de cada país. ¿Qué países yo veo hoy día que están mejor preparados para enfrentar esta crisis, sabiendo que cuyos efectos son principalmente indirectos? Chile, aún, Uruguay, Panamá también tiene un buen sistema financiero para contener, y probablemente Colombia, aunque Colombia con un gran signo de pregunta porque está enfrentando una elección presidencial, primera vuelta ahora a fines de mayo y que está muy polarizada. Pero ahí podríamos nombrar 3, 4 países que tienen ciertas condiciones institucionales e internas que le permiten enfrentar mejor este tipo de crisis. Mencionabas lo de la deuda de cada uno de esos países. Voy a ir a ese terreno, Claudia. Esta es una pregunta que nos llega a través de nuestra caja de interacciones. Héctor Chihuay, que dice, buenas tardes, ¿qué pasa con la deuda pública en tiempos de inflación? ¿Tiene una correlación directa o inversa? Supongo que la pregunta tiene que ver con la capacidad que tienen los gobiernos de emitir más deuda. Yo creo que una cosa es que haya inflación y la otra, recordemos que ¿por qué todavía estoy con la camiseta a veces del Central? ¿Por qué un gobierno puede emitir deuda? No, básicamente es para financiarse, porque busca una fuerte diversificación. Hoy en día, cuando hay inflación, principalmente los gobiernos, claramente afuera, los mercados internacionales, lo más probable es que vas a tener tasas subiendo muy fuerte y a lo mejor a nivel local tienes tasas que suben, pero no tanto. Entonces ahí lo que tiene que hacer un gobierno principalmente es buscar la diversificación
y lo más probable a lo mejor emitir deuda local más que internacional, dependiendo obviamente de la clasificación de riesgo, pero claramente eso es una fuente de financiamiento para los gobiernos y claramente yo creo que puede ser una buena herramienta. Sin embargo, el año pasado, producto de la pandemia, la gran mayoría de los países ya se endeudaron mucho. La razón de deuda PIB subió alrededor en promedio de un 30%. La pandemia, Entonces, creo que este escenario, dado el anterior, yo creo que no es muy buen escenario para seguir elevando una mayor cantidad de porcentaje de deuda PIB, pero claramente puede ser una opción. Tengo una próxima pregunta para ti, pero Jorge, me gustaría también, a propósito de lo que menciona Claudia, de lo que significa ese nivel de endeudamiento de cada uno de los países, y siguiendo con la conversación anterior, ¿hay algunas medidas que has visto como reacción a esto que está ocurriendo dentro de América Latina que sean, a tu juicio, destacables o miradas con buenos ojos frente a la posibilidad de resistir mejor lo que ocurre? A ver, primero lo que hemos visto es que se han ido retirando los estímulos fiscales, que fueron muy fuertes el 2020 y 2021 por la pandemia y que elevó, como está mencionando Claudia, en los niveles de deuda pública como porcentaje del PIB de muchos países. Yo diría que hoy día no es muy fácil identificar medidas destacables en Latinoamérica porque Latinoamérica está teniendo un problema de gobernabilidad muy alto. O sea, los problemas que vemos en Chile de la relación del Poder Ejecutivo con el Congreso es algo bastante generalizado. Veo poco discurso, salvo Ecuador, de incentivar la atracción de la inversión extranjera. Estamos saliendo de un superciclo electoral donde de 12 elecciones en América Latina, en 11 se cambió de signo político, salvo Nicaragua, donde no hubo elecciones democráticas. O sea, en todas las elecciones democráticas, la ciudadanía cambió a quien estaba en el poder desde el punto de vista de las fuerzas políticas. Entonces, creo que hoy día América Latina está con un nivel de riesgo político alto, con un nivel de incertidumbre elevado, con una ciudadanía más descontenta y que la verdad las cosas que está tratando de normalizar sus políticas fiscales, monetarias, muy expansivas de la época del COVID y tratar de poder encauzarlo en un contexto, como te decía, de mucho cambio político y de mucho malestar social. Me parece más de contener que de innovar. Absolutamente. Claro. Otra pregunta que nos llega, Claudia, es Mauricio Cisterna, y tiene como color a consejo, a solicitud de consejo esta pregunta. Dice, ¿cómo ves el escenario, pero de la curva invertida en los instrumentos específicos de renta fija? Ya, supongo que está hablando de la curva nominal, soberana. Gracias por la traducción. Sí, invertida significa que la parte más corta está mucho más alta que la parte larga, por lo tanto tienes una curva invertida. No así. A ver, ¿por qué tenemos ese escenario? En general, la primera lectura que se tiene cuando tienes una curva invertida es que hay recesión, ¿ya? Pero claramente hacia adelante lo que estamos viendo hoy en día, obviamente ya hablamos también hace unos minutos de que efectivamente este año vamos a tener desaceleración o una ralentización, el próximo año también, y lo que estamos viendo hoy en día, la curva invertida, tiene que ver también con este ciclo rápido que hizo o que está haciendo el Banco Central, no quiero decir que hizo porque capaz que en junio también suba de nuevo la tasa, no sabemos. Tiene que ver con una velocidad de respuesta que tiene la curva nominal con respecto, obviamente, a esta velocidad de alza en la TPM. Y claramente eso es lo que está revelándonos hoy en día esta curva, en donde básicamente una tasa a un año por ahí está en torno al 8,50, eso incluso más arriba que la TPM. Ahora, ¿qué debiera ocurrir? Debiera ocurrir que en la medida que el Banco Central, lo más probable a lo mejor en el IPOM de junio, debiera dar un mensaje de forward guidance en el sentido hasta dónde voy a estar subiendo la tasa, y una vez que ese mensaje se digiera por el mercado, o sea, voy a inventar, de aquí a fin de año hasta ahí va a llegar la tasa y después vamos a empezar a lo mejor con bajas o con mantención, ahí yo creo que debiéramos empezar ya a ver una curva que no esté tan invertida y más normal, por llamarlo de alguna forma. Pero tiene que ver, obviamente, con estas expectativas de una política monetaria más agresiva que cualquier otra cosa. Llegamos al final de esta conversación, nos quedan más premiados por saludar. Les quiero agradecer a los dos por estar junto a nosotros. Claudia, siempre un gusto conversar contigo. Gracias, Jorge, por estar aquí y acompañarnos. Quiero saludar además a quienes enviaron sus preguntas. Algunas de estas ya fueron respondidas, otras, en virtud del tiempo, nos quedaron aquí en el tintero. Gracias a Eduardo Rodríguez, Diego Granados, también Héctor Chihuay, Mauricio Cisterna, Miguel González y Javier Villar, que enviaron sus preguntas para este bloque de conversación. Nosotros vamos